como un fruto del Espíritu Santo de nuestro Dios en la vida del creyente, en la vida de la persona que le ha recibido por la fe y que está perseverando en el camino del Señor. El fruto del Espíritu, la mansedumbre. Primeramente, quizás pedirle que vaya a la Biblia y busque por ahí en la palabra del Señor, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Busque por favor en su Biblia, Gálatas, ¿verdad? En Gálatas, capítulo 5. Y vamos a leer lo que dice Gálatas 5, versículo 20, vamos a ver 23. Dice la palabra, Gálatas 5, 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ya hemos estudiado previamente lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, y hoy estamos con la mansedumbre, ¿verdad? La mansedumbre. De eso vamos a abordar el día de hoy en nuestro tema que vamos a tener para compartir con cada uno, hermanos, de ustedes la palabra de nuestro Dios. Esperamos que ustedes estén contentos, que estén recibiendo esta bendición de la palabra. Se escucha bien, ¿verdad? Se escucha bien el sonido y podamos, amén. La alabanza 2 y la 106, vamos a ver si es posible, al final vamos a anotar aquí algo de eso. A ver si nos acordamos, amén. Amén. Bendiciones. Saludos entonces, hermanos, ahí donde están. La mansedumbre. Fíjense que esta palabra, mansedumbre, procede de una palabra griega que se puede tal vez mencionar, o tal vez el vocablo suena como prautes, y esencialmente significa la fuerza bajo control o dominio. Eso es la fuerza bajo control o dominio, la mansedumbre. Y quizás comenzar diciendo, hermanos, que, por ejemplo, un caballo, todos nosotros sabemos que es un caballo, ¿verdad? Un caballo. Hay caballones bien grandes y hay caballitos pequeños, pero vamos a hablar de un caballo. Y que un caballo manso, hermanos, es un caballo domado, así se le llama, el caballo domado, porque ya no está chúcaro, ¿verdad? Ya está manso, ya está domado el caballo. Pero ese caballo que está domado no es un caballo débil. El caballo mantiene su potencia, mantiene su fuerza, pero esta vez no es caballo salvaje, sino que esta vez el caballo tiene su fuerza, natural. Esa fuerza está bajo un control, bajo un dominio. Amén, bajo un dominio. Pero esta fuerza que se ejerce bajo este control del amo es la que le permite la esencia de lo que el caballo es. Si la mansedumbre, mis hermanos, no es cobardía ni es debilidad. Es decir, no es que sea débil ni tampoco que sea cobarde una persona que es mansa. Asimismo, un caballo domado o un caballo manso no es que sea débil, no, es muy fuerte, solo que el caballo manso tiene, las cosas van bajo el control del amo. También nosotros podemos controlarnos y leemos la Biblia, compartir un texto con ustedes en el libro de Santiago capítulo 3 y el versículo 3,
dice Santiago de esta manera. Santiago capítulo 3 y el versículo 3, dice el Señor: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mire, el caballo, ¿verdad? El animal fuerte, cuando está domado, nosotros pues los humanos, ¿verdad?, le ponemos un freno ahí en la quijada del animal y entonces lo conducimos. Mire, al animal. Tal vez usted nunca se ha subido a un caballo, pero ahí es donde el animal se conduce. Mire, aunque es bien grande, viera qué utilidad, qué gran utilidad es para el hombre ese animalito, el caballo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros le ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Así pues, nosotros también debemos ponernos freno, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hablar en el otro tema que sigue después de este, en la próxima. Por el momento solo vamos a mencionar que un caballo manso es un caballo domado y que ya está bien mansito, ¿verdad? Ahora, la mansedumbre con respecto a un cristiano, con respecto a la iglesia, con respecto a la fe de nuestro Señor Jesucristo, fíjese que la mansedumbre fue una característica esencial en la vida y en el ministerio de Jesús de Nazaret. Fue una característica del ministerio de Jesús, de lo cual las Escrituras dan fe de que Él era de esa manera. Y al dar fe de ello, nos invita, fíjese, a aprender del Señor, a aprender de Él. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice la palabra, Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice la palabra de nuestro Señor de esta manera. La compartimos con ustedes. Dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el Señor: aprended de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo dice? ¿Cómo da testimonio? ¿Cómo testifica la fe? La palabra. Dice el Señor: aprendan de mí, que soy manso y humilde. El Señor era mansito. El Señor no era bravo, no era chúcaro, ¿verdad? Si usted no ha amansado nunca bueyes, a usted nunca le han botado el yugo. A mí sí varias veces me botaron el yugo, pero también casi que les quebré la puya en la nariz a los bueyes. Hermano, bien grosero yo también, pero animales que no querían hacer caso, se les castigaba de esa manera. Y yo pienso que el Señor es igual a los humanos que no hagan caso, pues ni modo, ¿verdad? Va a tener que aplicarles un correctivo. Pero mientras tanto, la mansedumbre, fíjese usted, el ser manso es una característica del ministerio y de la vida del Señor, que Él anduvo aquí en la tierra y se mostró y nos enseñó a nosotros y nos dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan, dijo el Señor, ven, aprendan de mí. Entonces, cada uno de nosotros está aprendiendo del Señor esa característica esencial, esa característica maravillosa. ¿Sabe? También la Biblia nos dice que de hecho era una característica que el Mesías había de traer. De hecho estaba en las profecías que el Señor iba a ser mansito y que iba a venir montado en un pollino, o sea, en un animalito, ¿verdad? Iba a venir montado el Señor. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 21, Mateo 21, 5, dice la Biblia, Mateo 21:5, dice la palabra: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti,
manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Tu rey viene a ti. Díganle a la hija de Sión, díganle a Jerusalén, díganle al mundo, díganles que su rey viene y viene a ti manso, manso. No nada de otra cosa, manso, mansito. Amén. Esto es algo bien maravilloso, hermoso, que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Él viene manso y humilde. Fíjese cómo es esto, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, y eso de que el Jesús vino así, bien mansito, bien así, ¿lo hacía un mal hombre? ¿O lo hacía un débil o un cobarde? Que no tenía la fuerza o el poder suficiente como para poder estar firme en las cosas y comportarse verdaderamente como un rey, como un guerrero. Tal vez la gente tenía una idea media rara de eso, del Señor, ¿verdad? En su condición. Pero la Biblia, fíjese que esto realmente que menciona aquí en el versículo 5, ocurrió, fíjese usted, ocurrió pocos días antes de la muerte de él. De la muerte, cuando él entró en Jerusalén, cuando él mismo iba entrando, él venía, ¿verdad? Como rey manso y humilde, entrando en Jerusalén, ¿verdad? De hecho aparece ahí como la entrada triunfal en Jerusalén. Él va entrando a Jerusalén y dice, viene mansito, ¿verdad? Viene manso y humilde, viene allí, tu rey viene a ti, dice, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Allí venía, ¿verdad? El Señor. Y la gente, ¿qué hacía cuando él iba pasando? Bueno, dice que la gente era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, cortaban ramas de los árboles y decían, ¿verdad? Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, decía la gente. Qué maravilloso. Y venía ese rey manso y humilde. Pero aquí viene algo bien interesante que nosotros también tenemos que mirar. Fíjese bien. Cuando llegó al templo y vio el desorden que tenían en el templo los judíos y todo lo que lo habían convertido la casa del Señor en cueva de ladrones, porque le robaban a la gente extranjera que llegaba a hacer los cambios, como cambiábamos aquí de dólares a colones, y la gente allá cambiaba del dinero de ellos a la moneda local y les cobraban grandes comisiones para hacer los cambios de moneda. Mire, hermano, bien, el Señor le dio una tristeza y le dio una situación bien emotiva, que hizo algo. El rey manso y humilde. Usted está leyendo conmigo Mateo 21, lea conmigo lo que dice el versículo 12. Amén, versículo 12 en adelante. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían palomas, a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire qué serio se puso esto, hermano. Yo le voy a decir, ningún cobarde o ningún débil haría tal cosa. Cristo tenía la fuerza suficiente, pero bajo el control de Dios, bajo el control del Señor. O sea, digamos que tenía una fuerza, un poder controlado, hermano. No se descontrolaba. El problema de algunos de nosotros es que de repente nos descontrolamos, ¿verdad? Los descontrolamos y se nos va la mansedumbre. Ya se nos fue lo mansito y ahora viene lo bravo. Viene lo más duro, lo más tremendo. No, ¿verdad? Tenemos que aprender del Espíritu del Señor. Y tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que aprender de Él
a ser manso y humilde de corazón. Y aquí, aunque él era mansito y todo, pero tenía la fuerza, mire hermanos, si es que volcó todo, las mesas, las sillas, echó fuera a los que vendían y compraban, porque habían hecho en la casa del Señor, habían hecho como si fuera un centro comercial donde compraban y vendían cosas. Por eso, hermanos amados, nosotros les decimos a los hermanos y enseñamos en la iglesia, las iglesias no son para comercializar productos, para cosas de... No, se puede hacer de otra manera, pero la casa del Señor dice, casa de oración será llamada, solo para eso se debe de ocupar, ¿verdad? Para cosas espirituales, y aquí pues ellos habían quebrantado y el Señor estaba muy enojado, muy molesto, ¿verdad? Por este tipo de situaciones, por estas cosas. Hoy día pues lamentablemente hay muchos lugares de culto donde la gente llega a comer, llega a beber, a veces hasta ahí dejan tirado toda la basura, la suciedad dentro del lugar. Y yo me imagino a Jesús entrando y viendo esas condiciones y dice, a pesar de que se los he dejado escrito en la palabra, no me entienden que casa de oración es casa de oración. El apóstol Pablo, cuando enseñaba a la iglesia, también les dice, miren, les dice, y ustedes que no tienen casa donde coman, les dijo el apóstol Pablo, ¿por qué unos hacen esto y se adelantan y hacen una cosa y hacen otra que no tienen? Y pues si tienen hambre, ¿por qué no comen en la casa? Les dice el apóstol Pablo. Bien tremendo, ¿verdad, hermano? Pero algunos dirán, ay hermano, pero es que pupusitas no hay en la casa. Las pupusitas las hacen aquí a la par del local y aquí las comemos, ¿verdad? Mire qué tremendo. No, ¿verdad, hermano? Ese tipo de prácticas no deben darse en las iglesias. No deben darse por ningún motivo, por ninguna circunstancia. Deben darse como una práctica común de los tiempos de culto. No hablamos cuando hay algunas actividades específicas que no involucran a lo que es culto, a lo que es la adoración al Señor, pero no deberían darse, no debería suceder. El Señor Dios pues dijo en su palabra, mi casa, está escrito, Dios, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, es que el problema casi era porque estaban robando legalmente. Amén. No sé si usted me está entendiendo esto. Les decía, mire, pues aquí, ¿verdad? Denarios o dracmas, ¿qué es lo que va a querer? Y la gente, deme denarios. Bueno, le decía, mire, por los denarios yo se los voy a dar a tanto. Y hacían el negocio y la gran ganancia para ellos. No, hermano, ese tipo de cosas. La iglesia no es negocio o no debe ser negocio para nadie. Ahí solo se deben negociar almas y son almas ganadas para Cristo, nada más. Nada más, de ahí cualquier otra cosa, negativo, ¿verdad? Nada de nada, ¿verdad? Porque el Señor Dios Todopoderoso es celoso. Entonces, el Señor que era mansito, mire usted, el rey que venía montado en el pollino y venía entrando a Jerusalén, cuando llegó al templo y se bajó del burrito y llegó al templo y encontró a esta gente en esa condición, los agarró con un látigo de cuerdas, hermano, mire. Hay que tener respeto por las cosas de Dios. Hay que tener respeto. Aquí nos enseña el Señor. Y mire, y esto no quita que el Señor era manso. ¿Ya? Pero era también celoso de las cosas buenas del Señor. De las cosas del Señor. Por eso, sucedió esto. Y vinieron, dice la palabra, ¿está conmigo? En el versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes, ya sabe usted, los que hacían el negocio, los que recibían la tajada, dice, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Ya saben qué es indignarse, ¿verdad? Se indignaron, estaban
como hasta crujiendo los dientes, quizá de enojones, ¿verdad? De enojados ahí esos hombres, tremendo. Le había metido el diablo. Mire, hermano, dice, le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Nunca oíste? ¿Nunca leyeron? Les digo. Que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionó el Señor la alabanza. Y es que se sintieron más ardidos todavía con esto. Es que mire, si a Jesús después de esto lo odiaron, es que lo odiaron a muerte. A muerte, sobre todo los principales sacerdotes, y que les creían como que les estaba quitando la gente, que les estaba quitando el privilegio a ellos. Era algo bien duro, ¿verdad? Como ellos veían a Jesús, lo veían como un enemigo, pero como un enemigo de carácter espiritual, en el sentido que les estaba arrebatando a la gente, les estaba arrebatando el protagonismo, les estaba arrebatando el orden que hasta ese momento ellos habían seguido. Más bien era un desorden. Entonces, hermanos, dice la Biblia, y dejándolos, mire usted, versículo 17, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En Betania, usted ya sabe, en Betania Jesús tenía amistades. Solo así le voy a decir, así nada más, para que usted tenga una idea. Jesús ahí tenía amigos. Pues entonces, Jesús, ¿verdad?, hizo estas cosas, tenía la fuerza del Señor. La actitud, mis hermanos, la actitud del manso, fíjese bien, hacia Dios es una actitud de sumisión. El manso, fíjese, acepta las instrucciones de Dios y las practica. El manso, el que es mansito, acepta las instrucciones del Señor y las practica. Trata de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Mire Santiago capítulo 1, versículo 21, lo que dice. Santiago, en el capítulo 1, y el versículo 21, Santiago dice lo siguiente, vamos a compartirlo con ustedes. Dice Santiago, por lo cual, amén, ¿está leyendo conmigo? Amén, amén, sí, ¿verdad? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo se debe recibir la palabra? ¿Cómo se debe recibir la palabra del Señor? Por eso les decíamos, hermanos, que la actitud del manso hacia Dios es una actitud sumisa, es una actitud de sumisión. El manso acepta las instrucciones de Dios y las practica. Recibid, aceptad con mansedumbre, acepta con mansedumbre la palabra de Dios implantada en vosotros. ¿Para qué? Dice que para que podamos ser salvos y podamos salvar vuestras almas, dice. Qué hermoso mensaje lo que el Señor nos dice a nosotros. También, hermanos, para el cristiano, la mansedumbre se manifiesta aún en la forma de instruir a los demás, en la forma de enseñar, en la manera de corregir los errores doctrinales o los errores morales que haya, ¿verdad?, o espirituales de otras personas, ¿verdad?, ya sean estas cristianas o no. Porque acusar y señalar con el dedo a alguien es bien fácil, ¿verdad? Bien fácil decir, sos culpable, que te caiga todo el peso de la ley de Dios, que te frías en el infierno, a señalar, acusar, y todo eso es bien fácil. Lo difícil es animar, restaurar, rescatar. Eso solo se logra cuando la persona tiene mansedumbre en sí misma, para poder ayudar también a otros. Dios bendiga, hay muchos hermanos, mi hermano Agustín, por ejemplo, hermano Agustín Bermúdez, un hombre muy prudente, muy manso, mi hermano, que
cuando va a hablar de una cosa y va a corregir y dice, hermano, fíjese que esto no se debería hacer de esta manera, se debería hacer de esta otra. Hermano, fíjese que si usted ha andado en pecado, no debería servir en la iglesia. Hermano, fíjese que si usted ha estado en conflicto con su esposa, o usted esposa ha estado en conflicto con su esposo y han estado enemistados así de esa manera, y ustedes no deberían servir, deberían de con mansedumbre aceptar la disciplina del Señor, la voluntad del Señor y apartarse, tratar de vivir una vida. Y mire, yo admiro a mi hermano porque él con mansedumbre, mire, él puede, hace esa obra de bendición, mi hermano Agustín Bermúdez, que Dios lo bendiga, ha estado enfermito estos días, pero gracias al Señor ya está bien. Es una bendición contar con gente de ese calibre, hermanos, que cuesta llegar allí, ¿verdad? Cuesta muchísimo. Pero gracias al Señor hay, ¿verdad?, estas personas que con mansedumbre nos ayudan y nos ayudan a corregir a otros. A veces uno está equivocado, tal vez en alguna, tal vez es un error doctrinal, ¿verdad? O tal vez puede ser un error moral o alguna cosa o espiritual en la que la persona se ha encontrado, y pues necesitamos, ¿verdad?, de esa manera estar con esa corrección, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor, de parte de nuestro Dios. Damos la gratitud a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial, porque nos da siempre la bendición, ¿verdad, hermanos? Y que Él pues nos permite que nosotros podamos siempre poder servir de esa manera, ayudarnos los unos a los otros, poder entender lo que Él desea en las vidas de cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial nos invita a cada uno a que seamos mansos, a que seamos humildes también de corazón, Dice la palabra de nuestro Señor también, ¿verdad?, que dice que el manso acepta la situación en su vida y también ayuda. Fíjese que existen en el corazón del manso el deseo y el propósito de ayudar en vez de criticar y desanimar a la otra persona. En vez de criticarlo, ¿verdad?, o fomentar, ¿verdad?, o en vez de fomentar la ira, que es un antivalor. La ira es un antivalor cristiano, un antivalor espiritual, ¿verdad? La persona pues ayuda a fortalecer a la persona que está débil, y por eso la mansedumbre nos ayuda tal vez a nosotros a considerarnos a nosotros mismos, porque pueda ser, fíjese hermano, hermana, que nosotros nos encontremos en una situación igual de peor como se encuentra el amigo, o como se encuentra el vecino, o como se encuentra el hermano, en una condición mala espiritualmente. Entonces dice la palabra que nosotros debemos de ayudar a los demás como si nos estuviéramos ayudando a nosotros mismos, o sea, considerarnos a nosotros mismos. La Biblia la leemos en 2 de Timoteo capítulo 2, ayúdenme a buscar. 2 de Timoteo, ya me estaba yendo por otra parte, 2 de Timoteo, en el capítulo 2, dice la palabra en los versículos 24 al 26, dice la palabra así, para que usted y yo la lea. Mire qué hermoso lo que dice la palabra. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mire cómo dice la palabra. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleonero, pues nada de eso, dice aquí el Señor. Dice, no debe ser sino amable. Mire qué hermoso, tiene que ser amable con todos. Dice, para con todos, no solo con los hermanitos o con las hermanitas, ¿verdad? Sí,
no solo con un grupo, sino con todos, dice, con todos. Apto para enseñar, sufrido. O sea, tiene que haber pasado por el filtro del sufrimiento. Y luego dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre les diga, hermano, estás equivocado, no debería hacer eso. Hermana, no debería hacer eso. No deberían dominarte tus emociones. No debería ser impulsivo, compulsivo. No debería ser así, hermano. No debería ser así, hermana. Y ahí está, con mansedumbre. Y dice la Biblia, por si quizás Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Porque dice que mientras no conozcan la verdad, están atrapados en el lazo del diablo y están como amarrados y dice, están cautivos a la voluntad del enemigo, a la voluntad del diablo. Mire, hay gente que sigue amarrada al pecado, sigue amarrada al mundo, sigue amarrada a sus emociones, o sea, sigue amarrada a su ira, a su enojo. Aquí dice que no debe ser contencioso, que no debe tener nada de eso, sino que debe ser mansedumbre, mansito, tiene que ser mansito, mansita, ¿verdad? La persona. Y recibir la palabra del Señor, recibir el consejo, recibir todo con mansedumbre. Es lo hermoso que habla el Señor. También Gálatas nos dice algo. Gálatas, acompáñenme a buscar. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Y aquí vamos concluyendo ya casi, hermanos, ya el tiempo ya se nos está yendo, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire lo que dice el Señor, mire lo que dice aquí, es algo bien serio. ¿Por qué? Porque dice, si alguno sorprendido en alguna falta, puede ser, en alguna falta, en algo faltó, en algo falló, ¿verdad? La hermana, el hermano, en algo falló. Entonces dice la palabra, vosotros que sois espirituales, oiga la condición. Si usted, ¿verdad?, no se considera espiritual, bien espiritual, no debe intervenir. Pero dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. No dice que le desanime, no, que le restaure. Restauradle, restaurar es que vuelva a la condición en la que se encontraba, a la condición buena delante de Dios. Y dice, con espíritu de mansedumbre. O sea que debe ir mansito. No decir, hermano, lo hemos reunido ahorita aquí porque usted anda en pecado. Hoy lo vamos a poner quieto aquí. No, hermano, no. Dice con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren, o sea, considérate que sos tú el culpable y quisieras que te trataran con amabilidad, con mansedumbre, con amor. Tú dices, la mansedumbre es algo bien precioso y se siente tan bien, hermanos, tan bien que lo ayuden así a uno en esa condición. Como yo dije, un nombre que mencioné hace un momento, personas muy buenas que ayudan mucho y que uno los tiene en el corazón, así como esa gratitud como gran persona, como grandes personas, ¿verdad? Amén, hermanos. Así que dice aquí, no sea que tú también seas tentado. Y por eso dice después, sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, dice. En conclusión, hermanos, conclusiones que ya vamos a terminar, ¿verdad? La mansedumbre es la fuerza de carácter bajo control. Es el dominio de los deseos, el ánimo y los intereses y todo impulso. Tenemos que dominarlos, controlarlos para no entrar en descontrol por la voluntad divina.
este control resulta después en gentileza, en ternura, ¿verdad? Y la falta completa del egoísmo. Una persona mansa no es ni egoísta y actúa siempre con gentileza y con ternura, con amor hacia el prójimo, hacia las demás personas. Esperamos, hermanos, que este fruto esté creciendo, esté floreciendo en cada una de sus vidas. Muchísimas gracias, ¿verdad?, a cada uno, hermano, de ustedes que nos ha permitido este momento de bendición, de poder compartir de esta manera este momento de bendición de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué le ha parecido? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente.